¿Faltó algún cargo, Vane? No, no, ya está bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mira, Bueno, lo prometido es deuda, aquí estoy. Sí, por cierto, entre los anuncios que son noticia hoy, y está en nuestra página, Julio García Serpa, también diputado de la Asamblea Nacional, fue designado como Excelente ministro diputado, para el servicio penitenciario. Julio García Serpa es abogado y uno de los miembros más activos de la Comisión para la Transformación del Poder Judicial. Recordemos que esta comisión se estableció en el 2020 a propósito del retardo procesal que se agravó de una manera muy significativa con la pandemia. Y eso pues obligó a hacer unos operativos especiales para atender la población penitenciaria que no solamente estaba en los centros de penados, pues en los centros de penados quizás donde estaban en mejores condiciones porque estaban bajo un nuevo régimen penitenciario que garantiza una serie de condiciones, pero en los centros de detención preventiva aquello era terrible la situación. Julio García Serpa fue uno de los miembros más activos de esa comisión y hoy es designado en esta responsabilidad. Le deseamos, la verdad, mucha suerte, porque no sé si felicitarlo realmente por esto, pero bueno, él fue un buen soldado, ni se ofrece ni se niega. También es noticia en nuestra página web, Rusia y Venezuela firman memorándum para contrarrestar las sanciones. Y otra de las notas destacadas que nosotros estaremos allí llevándoles las incidencias de este encuentro, la Carlota se recibirá este jueves el tercer encuentro internacional del café. Roy, ¿cómo estás? Muy bien, listo para tu entrevista. Entendemos que estuviste como observador, como acompañante en las elecciones mexicanas, ¿cierto? Sí, estuve en Iztapalapa. Iztapalapa es el distrito más grande de la Ciudad de México. Tiene 2 millones de habitantes. Es Sí, porque decir, además hay 4 que veces recordar, Maracay. por ejemplo, pero además hay que recordar que Ciudad de México es una de, si no recuerdo mal, la segunda o la tercera ciudad más grande del mundo. México, Ciudad de México. De América es la más grande. Es una ciudad. Porque incluso supera a Sao Paulo en cantidad de habitantes. Sí, pero es bueno, una ciudad gigantesca. Entiendo que tiene 8 o 10 alcaldías. Tiene no solo la alcaldía, pero se estaba debatiendo era fundamentalmente la jefatura del gobierno. Y allí en esa jefatura del gobierno, digamos, donde se estaba librando la batalla electoral más importante, desde el punto de vista de la opción que pudiera tener los partidos de la derecha de México. Pero evidentemente ya muy temprano en la tarde, cuando se empezaron a ver los primeros resultados de los medios de comunicación, era evidente que Morena había obtenido un triunfo muy importante en la Ciudad de México. Hay que hacer notar que la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que desde hace ya varios meses, la derecha ya sabía que iba a ganar, no había ningún tipo de opción ni posibilidad, y estamos frente a una situación que es la siguiente. Es decir, el proyecto político de la Cuarta Transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum acaban de triplicar a los 3 partidos de la derecha. Es decir, triplicar es mucho decir. En una elección presidencial en un país como México, el segundo país más poblado de América Latina. Una de las cosas que te quería preguntar, Roy, yo sé que tú conoces la realidad mexicana, la has seguido, yo también he tenido la oportunidad de conocer, no sé, unos 50 años de la historia de política de México, y es el fin de una era, es el fin de ese bipartidismo sí, yo creo. que dominó la política mexicana. Bueno, el PRI era casi una dictadura de partidos, porque le estuvo llamaban la dictadura 70 perfecta. años en el poder, ¿no? Y electo por la gente, además, votado por la gente. Yo recuerdo mucho porque me tocó ya estando aquí en Unión Radio reseñar
el momento en que fue electo Peña Nieto, esas elecciones, porque recordaba mucho una propuesta que hizo un candidato presidencial en Venezuela, Manuel Rosales, por cierto, con una tarjeta que se llamaba Mi Negra. Bueno, en México hicieron eso y los grandes grupos económicos le aportaron, lo pongo entre comillas, a eh, al candidato Peña Nieto, entonces candidato, ya después presidente, unas tarjetas prepagadas para ayudar a los votantes y se hicieron colas gigantescas en algunas cadenas de tiendas donde tenían un lapso creo que de una semana, 2 semanas para gastar la tarjeta esa prepagada. Así eran las cosas en las elecciones mexicanas. ¿Cómo fueron ahora? Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta históricamente que la masacre de Tlatelolco en el año 1968 marcó un antes y un después de la historia de México, la historia moderna de México. La historia de México está llena de varias revoluciones, no de una, ni dos, ni tres, sino varias revoluciones. Pero ese momento quebró a la estructura moral, política, jurídica del sistema del PRI. 20 años después, un desprendimiento del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, que dirigió una de las revoluciones de México, gana las elecciones y Salinas de Gortari se roba las elecciones. Es decir, algo descarado que todo el mundo ya eso lo fue dice. Muy no descarado, estoy diciendo cierto. ninguna cosa extraordinaria. En el 2006, el candidato Andrés Manuel López Obrador se enfrenta al candidato Calderón del PAN, de la derecha más a la derecha de México, y también son robadas las elecciones. Hay un mega fraude. Era en las un elecciones. 1% fue la diferencia. Sí, una menos cosa, de 1%. fue menos, y 0,4, de repente si no recuerdo mal. se trancaron todas las computadoras, se fue la luz en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, el megafraude más. Eso generó un movimiento de opinión muy fuerte. Y en el 2012 fue más o menos igual. Con más dramatismo, porque en aquel momento también se fue la luz en todas partes y aquella cosa. Bueno, ¿qué es Andrés Manuel López Obrador? La síntesis de un movimiento popular que viene desde los años 80, que viene desde los años 90, todos los 20 años del siglo XXI, siendo expresión de muchas luchas, de los obreros, de los campesinos, de los indígenas. Es decir, no es algo que surge como un hecho electoral que se hace por unas redes o que se hace por una cosa. No, viene aunque en las elecciones de Peña Nieto y en las anteriores Calderón hubo bastante influencia ya del tema redes sociales y medios digitales. Pero me interesa preguntarte porque, fíjate, Centroamérica vivió varias décadas de guerra civil muy cruenta. Del surgimiento de los principales grupos insurgentes, guerrilleros que buscaban acabar con esos regímenes dictatoriales en Centroamérica, marcó las décadas de los 80 y los 90 en Centroamérica. ¿Por qué en México no hubo ese fenómeno? Porque, bueno, creo que la guerrilla más antigua del continente fue el Ejército de Liberación Guatemalteco. ¿Por qué en México no hubo ese fenómeno? Porque los aplastaron. Porque a partir de la Guerra Sucia hubo centenares y centenares de desaparecidos, de torturados, de defenestrados, de prisioneros que pasaron muchos años. Hoy, muchos de los que son, por cierto, hoy ministros o gobernadores o alcaldes de México, salieron de cárceles durante mucho tiempo, estuvieron en cárcel. Es decir, el Estado mexicano fue particularmente agresivo y represivo con respecto al movimiento revolucionario mexicano, que precisamente se lanza a partir de los sucesos del 68. Pero el camino electoral, el camino de la lucha de masas realmente nace con Andrés Manuel y con Cuauhtémoc Cárdenas y con la participación en las elecciones. Mira,
Ya en la década del 90, Cuauhtémoc Cárdenas gana en aquel momento era la alcaldía, ahora es el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, la izquierda tiene 27 años ganando, es decir, gobernando la Ciudad de México, no es cualquier cosa. Es decir, son múltiples fenómenos que hoy dan como resultado el liderazgo de Andrés Manuel, que por cierto es un liderazgo que se afinca en el humanismo mexicano, que se afinca en los filósofos mexicanos, que se afinca precisamente en la historia de México. Es indiscutible que las mañaneras son un fenómeno comunicacional muy importante. Tienes a todas las televisoras, tienes a todas las redes, y tienes es a una todos los manera periódicos muy en contra, particular de romper la hegemonía comunicacional que siempre desfavoreció, hay que decirlo, siempre desfavoreció a Andrés Manuel López Obrador. Los medios en México, los grandes medios nunca quisieron hasta el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador. Todavía hasta el día de hoy. Es decir, todavía hasta el día de hoy no hayan cómo explicar cómo la presidenta Claudia Sheinbaum saca la cantidad de votos. Es decir, saca más votos que Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente con mayor votación en toda la historia electoral de México. Estamos conversando con Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz de la Asamblea Nacional. A propósito de su visita a México como acompañante de las elecciones presidencial, bueno, no presidenciales, las mega elecciones que se hicieron en México, porque la verdad es que además de la presidencia estuvo en juego el gobierno de la Ciudad de México, 9 gobernaturas, consejos municipales, alcaldías, diputaciones regionales, diputaciones, concejalías, es decir, fueron unas elecciones de un tamaño gigantesco, pero quería que nos comentaras también la práctica, cuál es el sistema de votación que se usa en México y cómo vistes el desarrollo de los procesos, digamos, la cotidianidad del proceso electoral. Me parece que para un venezolano es muy extraño cualquier otro sistema electoral. Por eso que justamente te pregunto para ilustrar a quienes nos están escuchando. Yo he sido observador en Argentina, he sido observador en El Salvador, he sido observador electoral en Ecuador, 2 veces en México, he estado 2 veces como observador oficial del Parlamento en este tipo de actividad. Entonces, lo que pasa es que nuestro sistema es, digamos, tan perfecto, es tan seguro, es tan organizado, que cualquier otro, realmente incluso se sorprende, porque ya uno no tiene, sino, digamos, la práctica de todos estos 25 años del voto automatizado. Ahí no tiene esa, pero sí llamó la atención una cosa muy importante desde las primeras horas de la mañana. La afluencia de votantes. La gente salió a votar. Mira, con orden, tal cosa, sin mayores, digamos, inconvenientes en lo que al sistema electoral se refiere. Los problemas ya tienen que ver con algunas zonas del país donde el narcotráfico y los grupos delincuenciales hacen desmanes, pero digamos, eso es otra cosa, que no tiene que ver con el sistema electoral en su conjunto. Lo cierto es lo siguiente, que el objetivo que se había trazado el Partido Morena y la alianza con el Partido del Trabajo y con los Verdes, que es la alianza Seguimos Haciendo Historia, se había planteado lograr la mayoría en el Congreso. Tienen ya mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están disputándose la mayoría calificada en el Senado. Estoy hablando de es decir, 2/3 de las cámaras. Exactamente. ¿Para qué? Para adelantar. Sí, porque además aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, porque bueno, justamente no contar con esa mayoría impidió a López Obrador llevar acá adelante varias de las propuestas de reformas que tenía en cuanto al sistema legal, el funcionamiento de algunos de los poderes, como el tema del Poder Judicial y otros temas que tiene allí pendientes y que creo que pasan a la agenda de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pasan a la agenda, no solamente que pasan a la agenda, sino que ahora con mayores posibilidades, porque
Fíjate tú, solo 3 o 4 gobernaciones de estados están en manos de la oposición, del PAN. Ya el PRI prácticamente pasa a ser un partido minoritario. El PRD Increíble. que se alía a la Es increíble, derecha ¿verdad? casi Decir eso, ¿no? desaparece. Que el PRI Ya prácticamente... parece que va a perder incluso la tarjeta, el PRD. No, Sí. el PAN un poco sigue subsistiendo allí como una fuerza de derecha. Como Ahora, lo que siempre ha sido un partido de élite, lo que hay ¿no? que decir es lo siguiente: el impacto que tiene este hecho en México, en América Latina y que tiene en nuestro país es muy importante. Es decir, está demostrado que la izquierda tiene proyecto, que la izquierda tiene un amplio horizonte por delante, que acaba de lograr la hazaña en la candidatura de Claudia Sheinbaum, en la candidatura de la doctora Brugada en Ciudad de México, pero además en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados. Pero si eso fuera poco, estamos también frente a un hecho. Fue derrotada los más importantes medios de comunicación social que eran el eje de la campaña en México, fueron derrotados. Y la derecha neoliberal, la derecha del PRI, el PAN y el PRD, unidos en un solo bloque, sufrieron quizás una derrota de la cual difícilmente podrán recuperarse. Estamos conversando con Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, mi segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que quería también tu comentario, que era el tema de las reacciones de esta oposición. Porque hay que decir además que Xóchitl Gálvez no era mala candidata. Creo que rompió el esquema o por lo menos el estereotipo que uno tenía de los candidatos de derecha mexicanos si nos guiamos por los últimos presidentes que tuvieron. Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto. Era otra cosa. Era otra imagen, era otra forma de presentarse a la política. En inicio, bueno, la escuchamos en la madrugada del lunes admitir la derrota y después comienzan una serie de rumores. ¿Han tenido pegada esos rumores en México? ¿Qué te has comentado? Mira, lo que pasa es que yo todavía estaba en México, ¿no? El día lunes y fue sorprendente cómo, para empezar, el Instituto Nacional Electoral se demora tanto en dar unos resultados que ya todo el mundo sabía. Es decir, que no era ningún secreto tampoco. Es decir, a nadie puede sorprender que que Andrés Manuel tenga hoy 70% de aprobación de la población y que la candidatura de Morena y del Partido del Trabajo haya obtenido esta votación. Pero porque hay resultados concretos en reducción de la pobreza, en estabilidad cambiaria, en la fortaleza del peso, en el incremento, en el crecimiento de la economía, e incluso en bajar los niveles de desigualdad, que como en todos nuestros países son muy altos en México. Es decir, una serie de logros y de obras de infraestructura, de obras sociales, de programas sociales, que siempre fueron, por cierto, vapuleados, hasta por la señora Xóchitl Gálvez, ¿no? Que no le gusta nada que tenga que ver con misiones sociales ni con ayudas a la gente menos favorecida. Pero en todo caso, esa perspectiva se cae porque hacen campañas diciendo mentiras, hacen campañas falseando, hacen campañas manipulando. Y sencillamente yo creo que el pueblo mexicano hoy, que tiene una gran cultura política, que además pudo recoger de su historia buena parte de lo que son los grandes valores del humanismo mexicano, pudo sobrepasar esas mentiras y esas manipulaciones. Los resultados lo dicen, pero también el resultado no solo electoral, sino el impacto que hoy tiene el triunfo de Claudia Sheinbaum en el concierto internacional. Esto va a tener y tiene una repercusión sobre las elecciones norteamericanas, y yo creo que va a tener también una repercusión positiva sobre las elecciones en Venezuela el 28 de julio.
Ahora, fíjate, unos daticos aquí de números para que nuestros oyentes se hagan la idea de cuánto estamos hablando. Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes. O sea, nada más y nada menos, o sea, un poquito menos que todo nuestro país. ¿Mm? En el caso de la población mexicana total, están cerca de los 130 millones de habitantes. 99 millones de habitantes están habilitados para votar y los porcentajes de participación fueron cercanos al 65%. De ese 65%, la candidata y ya presidenta electa mexicana tiene la votación más alta de la historia para cualquier candidato presidencial, casi 36 millones de votos, lo que significa el 60% de los que votaron. Así Lo increíble, Esther, es que con esa cifra, la señora Xóchitl Gálvez, que representa a la derecha, haya dicho que va a impugnar las elecciones. Entonces, y pidieron que se revisaran. Allá no se llama centro electoral, sino se llama casillas. No sé por qué, pero se llama así, los centros de votación. Revisar casilla a casilla de un porcentaje del proceso electoral del domingo pasado. Bueno, ¿qué pasa? Que a eso tuvo una respuesta de parte de la presidenta electa, de Claudia Sheinbaum. No, dice Claudia Sheinbaum antier en la noche, yo pido la revisión del 100%. Es decir, porque el que no la debe no la teme. Así es. Es decir, yo creo incluso que le puede pasar a la Xóchitl Gálvez que ahora que tenga menos votos que los que fueron anunciados. Bueno, en todo caso, estamos en esta expectativa. Yo creo que hay motivos para ser optimista, aunque Claudia Sheinbaum tiene unos desafíos importantes. Robin, yo me voy a robar un minutico más para comentar esto porque me parece importante. En el tema de derechos humanos sigue habiendo en México cientos de miles de desaparecidos. Es una deuda que tiene todavía el gobierno, tiene que ver con los temas de crimen. El tema del narcotráfico sigue siendo un desafío y el tema, por supuesto, de la migración es otro desafío importante que tiene Claudia Sheinbaum, que lo hereda de López Obrador. Los desafíos que tenemos todos nuestros pueblos es resolver problemas, pero allí se inició un camino para afrontar esos problemas y vencerlos. El camino lo inicia Andrés Manuel López Obrador y lo va a continuar Claudia Sheinbaum. Gracias, Roy. Siempre es un gusto conversar contigo. Eres Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, es segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y miembro de la Comisión Especial para el Diálogo y la Reconciliación Nacional. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos en